¿Qué tal? ¿Cómo les va? Estoy dando la clase correspondiente al día 20 del mes de octubre del año 2022. Me voy a referir, eh, y continuando con lo indicado en la clase anterior, a lo pertinente de la situación de la mujer trabajadora en estado de embarazo, que como había manifestado, goza de una estabilidad reforzada, ya indicado en la clase anterior, reposando en la diapositiva, lo que manifesté sobre la situación de la mujer trabajadora en estado de embarazo. Complemento lo dicho en la clase anterior con la posición que tiene la Corte Constitucional sobre el tema. La Corte ha indicado, al estudiar varios expedientes, que la mujer en embarazo o en periodo de lactancia tiene una estabilidad reforzada, y esa estabilidad reforzada presenta la finalidad de impedir que se le despida por razón de su embarazo o de su lactancia. En este caso que estoy mostrando, la Corte analizó una acción de tutela. ¿Por qué la acción de tutela? La acción de tutela es un mecanismo que trae el artículo 86 de la Constitución Nacional. 86 de la Constitución Nacional. Mecanismo que apunta a proteger a aquellas personas que tienen uno o varios derechos fundamentales violentados o que están en grave peligro. Dichos derechos deben ser fundamentales. Y es fundamental para una mujer que se encuentra en embarazo y que no tiene ayuda alguna para subsistir, la posibilidad de continuar trabajando a sabiendas de su situación, o si ya no está en embarazo pero está en la etapa de lactancia, requiere del trabajo para el sostenimiento de ella y del hijo que ha nacido. Si no tiene posibilidad de trabajar y además no cuenta con ningún tipo de ayuda y es despedida, se puede presentar una acción de tutela. Y esa acción de tutela, como todas, finalmente llegan a la Corte Constitucional. Corte que habrá de estudiar la situación, en este caso de la mujer, a la cual se le termina el contrato de trabajo, indicando además, siendo importante, y esto es para que se conozca con mayor profundidad frente al resto de la gente, que no siempre la Corte Constitucional revisa las tutelas. La Corte selecciona algunas tutelas que por su importancia es importante que la Corte se pronuncie frente a la situación en particular que se ha presentado para su estudio. La Corte Constitucional está llamada para que se cumpla la Constitución.
Por eso es su nombre, Corte Constitucional. La Constitución, que es la norma de mayor jerarquía. Ningún tipo de norma puede estar por encima de la Constitución. Y como los derechos fundamentales están consagrados en la Constitución, por eso cabe la acción de tutela si ese derecho fundamental se ha violentado. Volviendo al tema y a lo que está en la diapositiva, la Corte reafirma la importancia de garantizar la estabilidad laboral de las trabajadoras en estado de gestación o durante la lactancia, como medida para evitar la discriminación de las mujeres en el trabajo. La discriminación en Colombia está prohibida. Artículo 13 de la Constitución, artículo 1.3 de la Constitución. Cualquier tipo de discriminación está prohibido. Quien realice actos discriminatorios violenta la Constitución y violenta este derecho fundamental a la no discriminación. Sigue diciendo la Corte, y que tengo la diapositiva. Por tanto, para despedir a una trabajadora cuyo embarazo es conocido por el empleador, este debe acudir al inspector de trabajo previamente. Ya lo decía en las diapositivas anteriores, que si se trata de una mujer en embarazo pues, o en estado de lactancia vinculada mediante contrato de trabajo, si se va a despedir, siempre hay que acudir al inspector de trabajo y solicitar el permiso, sea con justa causa o sin justa causa. No se está hablando de que la trabajadora renuncie, es que es despedida. Si hay justa causa, pues esa justa causa hay que hacérsela ver al empleador, perdón, al inspector. Y si no hay justa causa, no puede ser despedida. Ese despido, si se da, carece de validez, carece de validez. Cuando sí se carece de validez, es como si nunca se hubiera despedido. Sin embargo, aclara la Corte, en el estudio de los expedientes acumulados, la Corte encontró que cuando el empleador no tiene conocimiento sobre el embarazo y el contrato laboral termina, no se puede alegar que existe discriminación y por ende no se puede aplicar el fuero de maternidad. La Corte, en la sentencia de unificación fallada el 24 de marzo de 2018, consideró que resulta excesivo exigir a los empleadores que reintegren al empleo, paguen la licencia de maternidad y las cotizaciones a la seguridad social de trabajadoras que fueron despedidas sin que se supiera acerca de su embarazo. Por ende, si se imponen tales medidas, incluso no existe discriminación contra la trabajadora en razón de su embarazo. Esto no crea incentivos para la contratación de mujeres y se limita el acceso al mercado de las mismas. En síntesis, para la Corte no es posible hablar de estabilidad reforzada de la mujer en embarazo cuando el empleador no sabe de tal situación y le ha terminado el contrato de trabajo. El empleador no tiene por qué saber que se encuentra en embarazo, a menos que por cuestiones ya físicas se note que la mujer está en embarazo. Es una mujer que tiene 6 meses de embarazo, generalmente es notorio que se encuentra en tal estado.
Entonces, es evidente que de forma física se puede determinar que se encuentra en embarazo, sin que la trabajadora tenga que presentar documentación, exámenes y demás. Este es un caso en el que no hay forma de que el empleador conozca que se encuentra en embarazo, la despide. Ahí no es que la esté discriminando, es que no sabía y no tenía por qué saberlo de que se encontraba en embarazo. Lo que ha dicho la Corte es que si esto se aplicara en toda situación, bajo el argumento de que se encuentra en embarazo, sin necesidad de que el empleador sepa tal circunstancia, lo que generaría es la no idea de contratar trabajadoras. Eso implica, por consiguiente, que el acceso al mercado laboral para las mujeres se limitaría bajo el presupuesto que establece la Corte y que está ahí en la diapositiva. En la otra diapositiva, en la que sigue, pues se titula Empleador conocedor del estado de embarazo. Por el contrario, en otro de los expedientes analizados por la Corte, consideró que el empleador sí conocía el embarazo de la trabajadora, por lo cual la Corte ordenó el pago de los salarios y prestaciones durante el periodo correspondiente al embarazo, licencia de maternidad y periodo de lactancia. Ordenó pagarle los salarios. Esto es importante y esto es cuando les digo a ustedes que la teoría hay que llevarla a los números. Significa que perfectamente en el examen final, que es el que resta, puedo eh, presentar un caso de una mujer despedida, estado, estando en embarazo o estando en lactancia, que ya en la diapositiva anterior, de la clase anterior, perdón, indiqué cuál es el término de esa protección. Y las implicaciones de tipo económico es, como se acaba de mencionar, y está ahí en amarillo, la Corte ordena el pago de los salarios, el pago de las prestaciones durante el periodo correspondiente al embarazo, la licencia de maternidad y el periodo de lactancia. Todo eso hay que pagar. Todo eso hay que pagar. Todo eso hay que pagarlo y para eso mmm, hay que conocer la norma, conocer esta sentencia, porque eso hay que traducirlo en dinero. Cuando en un caso de un punto del examen puedo solicitar que haga la liquidación correspondiente a una mujer en donde el empleador sabía que estaba en embarazo y la despidió, no existió, por consiguiente, autorización del inspector de trabajo. Dice además que la sala plena, cuando se habla de la sala plena, es que los magistrados de la Corte se reúnen y forman algo que llama sala. La sala plena de la Corte también sostuvo que las denominadas empresas de servicios temporales deben responder solidariamente con las empresas usuarias por el despido de las trabajadoras con fuero de maternidad. Recuerdo, las empresas temporales son
Unas empresas que en cumplimiento de unos requisitos que establece la ley se encargan de vincular trabajadores. Esos trabajadores que va a vincular no van a prestar el servicio directamente en la empresa temporal, porque van a ser enviados a la llamada empresa usuaria, que es donde el trabajador va a realizar de forma material las labores. Pero la empleadora es la empresa temporal. ¿Qué ocurre con la subordinación en ese caso? De acuerdo a la Corte Suprema de Justicia, sentencias reiteradas y desde hace varios años atrás, la Corte Suprema de Justicia ha indicado que tratando de la subordinación, esa subordinación se delega en la empresa usuaria, conservando la temporal su calidad de empleadora. Pero volviendo aquí a la diapositiva, la Corte Constitucional ha indicado que las denominadas empresas de servicios temporales deben responder solidariamente con la empresa usuaria por el despido de la trabajadora con fuero de maternidad. Porque resulta que la empresa usuaria, que es donde está la trabajadora prestando el servicio, le dice a la temporal, no quiero que esta trabajadora vuelva, por consiguiente, le debe usted, empresa temporal, terminarle el contrato de trabajo. Y si esto ocurre, opera la solidaridad entre ambas empresas. Ambas empresas son responsables legalmente, económicamente, frente a ese despido, estando protegida la mujer por su situación. Dice la diapositiva, la magistrada Diana Fajardo Rivera salvó parcialmente el voto. ¿Qué es salvar parcialmente el voto? Es que se aparta de la decisión que tomaron el resto de magistrados. Indica ella, pues discrepó de que se hubiera negado el amparo en dos de los tres casos estudiados, y en especial del cambio del precedente constitucional que llevó a cabo la sala plena. En general, según esta magistrada, consideró que las estadísticas sobre el desempleo de las mujeres en edad reproductiva mencionadas en la sentencia no eran concluyentes para modificar la doctrina de la Corte, puesto de que ellas no es posible derivar que la causa fundamental de la discriminación laboral de las mujeres es la específica subregla que se eliminó. Esto es un asunto en donde ella considera, esta magistrada, que la Corte no podía cambiar de decisiones frente a las determinaciones que había tomado en el pasado. Pero para ustedes, ¿qué es lo que interesa en esta diapositiva? Que las empresas temporales, tratándose de una trabajadora en embarazo o en lactancia, si es despedida, hay solidaridad frente a los derechos de la trabajadora con la empresa a la cual le prestó directamente el servicio, con la empresa usuaria, se llama empresa usuaria. Los trabajadores que van y prestan los servicios en esa empresa usuaria se conocen como trabajadores en misión, porque la empresa temporal también tiene trabajadores en sus oficinas, secretarias y demás gente. Pero esos no son los trabajadores en misión. Bien, continúo. Este es otro tema sobre la estabilidad reforzada, no de las mujeres, sino de
trabajadores que por problemas de salud, en algunas ocasiones, los despiden. La Corte Constitucional reitera que el despido de un trabajador con problemas de salud es discriminatorio cuando ocurre sin la previa autorización del Ministerio del Trabajo. La Corte Constitucional estudió una tutela que presentó un ciudadano de 49 años. Este fue informado de su retiro de la empresa para la cual laboraba después de que ocurriera un accidente de trabajo que le ocasionó una pérdida de la capacidad laboral del 24.5% debido a la ruptura traumática del disco intervertebral lumbar. Agrego lo siguiente y que no está en la diapositiva, pero lo estoy enseñando, que es lo que he pretendido durante todo el semestre, pese a que algunos puedan pensar que no. Espero que sean la minoría. Si una persona tiene una pérdida de la capacidad laboral del 50% o más, esa persona puede hacer los trámites pertinentes para una pensión por invalidez. Pero si la calificación que le hace la Junta Regional de Calificación o que le hace la Junta Nacional de Calificación en segunda instancia, o la que le ha hecho la EPS, si es enfermedad común, o la que le ha realizado la ARL, si es una enfermedad profesional o accidente de trabajo, da como respuesta a esa calificación que la pérdida de la capacidad laboral es inferior al 50%, no hay lugar a solicitar la pensión por invalidez. Tiene derecho a unas indemnizaciones, pero no está en condiciones de indicar que por su situación de salud ya no puede trabajar. En este caso, una pérdida de la capacidad laboral del 24.5% es una pérdida considerable para desempeñar determinadas actividades de forma normal, usual. Y por eso he puesto ahí un dibujo, una foto, significando tal circunstancia, justamente una persona que aparece ahí con dolor para hacer significativo el hecho de que ciertas, eh, ciertos problemas de salud, que si bien no dan lugar a la pensión, generan para el trabajador un problema de poder desempeñarse acertadamente en las labores. En este caso, la pérdida de la capacidad laboral fue del 24.5% y no se le puede terminar el contrato de trabajo por esta razón, por estar con un problema en su salud. Y eso es lo que reitera la Corte Constitucional, porque sería darle un tratamiento discriminatorio a esta persona. Se dice en la diapositiva, la empresa informó que la relación laboral había terminado un día antes del accidente. El accionante, o sea, el trabajador, negó esa circunstancia y afirmó que fue discriminado por su situación de discapacidad. Además, expuso que su empleo era la única fuente de ingresos para su familia. Eso es bastante importante, porque a la gente no se le puede dejar sin trabajo.
porque el trabajo es lo vital para la vida de esa persona y de su familia, para vivir de forma digna, esa persona y su familia. A menos que exista una justa causa dentro de las que está el código, que les he insistido a ustedes tanto. 15 son las justas causas, pero también, y en este tema, no se puede olvidar que hay trabajadores que tienen una estabilidad reforzada. Ya le mencioné el caso de las mujeres en embarazo o en estado de lactancia y ahora el trabajador que tiene problemas de salud, que para poderlo despedir, terminar el contrato, se requiere que haya existido la autorización del Ministerio del Trabajo a través de los inspectores de trabajo. Dice ahí en la diapositiva, componencia el magistrado José Fernando Reyes Cuarta. O sea, ese fue el magistrado que decidió este caso. La sala octava de revisión afirmó que cuando la capacidad laboral de un trabajador disminuye debido a su estado de salud, en principio, mire que es en principio, aquel tiene el derecho a conservar su puesto de trabajo o a ser reubicado de manera compatible con sus condiciones. Entonces, ¿cuál es la situación que dice la Corte? Si lo dice la Corte, eso hay que cumplirlo. No se le puede despedir, en principio, ¿no? Hay que reubicarlo. Y si de todas maneras no hay forma de reubicarlo, ese es otro punto importante, le va a terminar el contrato, debe existir la autorización del Ministerio del Trabajo a través del inspector de trabajo correspondiente. Sigue la diapositiva. De lo contrario, se presume que la terminación del vínculo contractual obedeció a las condiciones de salud de la persona de tal manera que tal decisión es ineficaz. Si es ineficaz, reitero, es como si el contrato no se hubiera terminado nunca. Y eso implica que el empleador está en mora, tiene una deuda con ese trabajador, porque el contrato está vigente. Si decide, a manera de ejemplo, no lo dejo entrar, pues el trabajador no está laborando, pero el contrato está vigente, le debe salarios y demás prestaciones sociales, porque el contrato está vigente. Él no está trabajando no por su parecer, sino porque eso es lo que quiere el empleador, no tenerlo más. Pero como no obtuvo autorización del Ministerio del Trabajo, el contrato está vigente porque la decisión de despedirlo carece de eficacia. Analizando entonces la Corte este caso en particular, dijo lo siguiente. Para la Corte fue claro que las irregularidades en la vinculación y desvinculación del trabajador requerían que, como mínimo, se le ofreciera una protección básica de la estabilidad laboral reforzada. El despido debió estar precedido de unas garantías mínimas porque el trabajador fue excluido del mercado laboral sin justa causa y sin autorización de la autoridad competente. Sin justa causa, o sea, no cumplió el empleador con lo que trae el artículo 62 del Código. Artículo 62 del Código que establece las justas causas para que el contrato de trabajo se termine y que usted, a estas alturas del semestre, ya tiene que tener claro por tantas veces que lo he manifestado. Y además, en este caso, adicional, había que solicitar la autorización de la autoridad competente, que es el Ministerio del Trabajo, mediante el inspector de trabajo. El fallo le confirió 48 horas a la empresa para que reintegrara al accionante, o sea, al trabajador, a un cargo igual o de mayor jerarquía al que venía desempeñando y con unas condiciones laborales compatibles con su situación.
La Corte también ordenó pagarle los aportes a la seguridad social a los que hubiere lugar. Finalmente, la Corte le ordenó al administrador de riesgos laborales, ARL, a la que se encuentra afiliado el ciudadano, que realizar el pago de las incapacidades que se encontraban pendientes. Además, se le hizo un llamado al accionante para que, en un plazo de 4 meses, instaurara la acción ordinaria correspondiente. Entonces, en la última parte, lo que no les queda claro a ustedes porque no estudian derecho es lo pertinente. En este caso, la Corte acepta la acción de tutela, pero también, porque así lo establece la ley, esa persona tendrá que presentar una demanda que se conoce como ordinaria para que un juez laboral finalmente establezca si la empresa tenía derecho o no a despedirlo. ¿Por qué se le dio la protección a través de la acción de tutela? Porque ese señor tenía una estabilidad reforzada y no se obtuvo el permiso al inspector de trabajo para despedirlo. De todas formas, se le protege provisionalmente por la acción de tutela, pero debe presentar una demanda ante un juez laboral, tal como le dice la Corte, y le da 4 meses para que lo haga. Esa demanda es la que se conoce como acción ordinaria. Acción ordinaria. En lo que corresponde a ustedes y conforme a la carrera que está estudiando, aquí hay puntos importantes que sí debe usted aprenderlos, manejarlos, porque en el examen final lo puedo preguntar. No le voy a preguntar temas propios de abogados, pero sí le pregunto lo que corresponde al contenido de la materia y esto hace parte del contenido de la materia para ustedes no estudiantes de derecho. Otro punto importante sobre la estabilidad reforzada de ciertas personas, de ciertos trabajadores, y es la pertinente a la estabilidad reforzada, la estabilidad laboral reforzada de los prepensionados. Prepensionados. Dice en la diapositiva, las personas que tienen la condición de prepensionado gozan de una estabilidad laboral reforzada que busca protegerlos de un despido ilegal, injusto o incluso legal, de acuerdo a los requisitos que señala la ley y la jurisprudencia. ¿Qué es la jurisprudencia? La jurisprudencia está conformada por los fallos de la Corte Suprema de Justicia, de la Corte Constitucional, del Consejo de Estado, que han asumido el conocimiento de demandas y dan una sentencia, y esa sentencia constituye jurisprudencia para que los jueces de menor jerarquía, cuando tengan un caso parecido al que bien la Corte Suprema, bien la Corte Constitucional o el Consejo de Estado han analizado, que los jueces de menor categoría se fundamenten en las decisiones que tomaron estos que le acabo de mencionar, que tienen una categoría mayor. Esa es la jurisprudencia. Es un asunto ahí simplemente para manifestarles en qué consiste la jurisprudencia. En todo caso, lo que usted sí tiene que tener claro es lo que señala la ley. La ley. Justamente el artículo 12 de la ley 790 de 2002, 790 del 2002, trae la figura del prepensionado. Un prepensionado es aquella persona a la que le faltan 3 años para cumplir los requisitos para acceder a la pensión. De acuerdo, nuevamente le digo,
artículo 12 de la Ley 790 de 2002. La Corte Constitucional, en una sentencia T 357, cuando se menciona T, es una sentencia de tutela de 2016, define la calidad de prepensionado en los siguientes términos. Tiene la condición de prepensionable toda persona con contrato de trabajo que le falten 3 años o menos para reunir los requisitos de edad y tiempo de servicio o semanas de cotización para obtener el disfrute de la pensión de jubilación o vejez. ¿Qué es lo que se quiere entonces? Que si está próximo a pensionarse dentro de estos rangos que trae la ley, no lo pueden despedir, a menos que exista una justa causa y el inspector de trabajo decida si el empleador tenía razón en el despido de ese trabajador. Pero tiene que existir previa autorización del inspector de trabajo. Esta ley 790, artículo 12 del 2002, fue modificada por el literal D del artículo 8 de la ley 812 del 2003. Y entonces se dice, cuando una persona ostenta la cantidad de prepensionado, goza de una protección laboral reforzada en busca de protegerlo frente a un despido que ponga en riesgo su probable pensión y lo prive de los ingresos para subsistir, puesto que cuando una persona es despedida a esa edad, difícilmente vuelve a conseguir un trabajo. ¿A qué edad se está refiriendo la norma? Se los indico. Si está cotizando en Colpensiones para acceder a la pensión por vejez, requiere de 1.300 semanas cotizadas. Si es hombre, necesita tener 62 años de edad. Y si es mujer, 57, como mínimo. Entonces, no es suficiente tener la edad. Además, se necesitan las semanas cotizadas, como mínimo 1.300. No es suficiente tener las 1.300 semanas. Además, se requiere llegar a la edad mínima, 62 años para los hombres, 57 años para las mujeres. Si está cotizando en un fondo privado, para acceder a la pensión, debe tener un ahorro suficiente para lograr pensionarse. Ese ahorro es difícil de establecer una cifra exacta porque siempre va a depender de lo que fue ahorrando durante su vida laboral, a la capacidad de ahorro. Entre mayor capacidad de ahorro, pues la pensión va a ser mayor. Estudiando una sentencia de hace unos 3 años, leía que para ese momento, hace 3 años, la persona debía haber ahorrado para su pensión alrededor de 160 millones de pesos. 160 millones de pesos. Téngase presente lo siguiente. La ley establece, la ley 100 de 93, la ley 793 de 2003, establece que el trabajador, para efectos de la pensión, aporta el 4% de todo lo que compone salario, de todo lo que compone salario. No incluir el auxilio de transporte porque eso no es salario, pero todo lo que compone salario y todo lo que compone salario está en el CODE a partir del artículo 127. Sobre todo lo que compone salario, el trabajador va a aportar para pensión un 4%.
y el empleador el 12% para pensión. O sea, en el mes, para pensión se va a aportar el 16%, tanto en Colpensiones como en los fondos privados. Pero la ley establece que si se está cotizando en un fondo privado, si llegó a cotizar en 1.150 semanas, escúcheme la cifra, 1.150 semanas, si es hombre, cumplió con 62 años de edad, y si es mujer, 57 años de edad como mínimo, esa persona puede, puede reclamar su pensión por vejez al fondo privado con 1.150 semanas cotizadas como mínimo, 62 años de edad para los hombres, 57 años de edad para las mujeres, y le van a entregar una pensión mínima. Y toda pensión en Colombia no puede ser inferior a un salario mínimo. Implica que le van a entregar una pensión igual al salario mínimo mensual vigente de la época. Si fuera en este año 2022, cumplió 1.150 semanas de cotizadas en un fondo privado, llegó a los 62 años siendo hombre, llegó a los 50 años siendo mujer, le van a entregar un valor igual a 1.000.000 de pesos. ¿Y por qué de esa pensión bajo esta forma? Porque la persona le informa al fondo que no tiene forma de seguir cotizando para una pensión porque no tiene trabajo, pero ya tiene 1.150 semanas, ya llegó a la edad que le acabo de mencionar, reclama una pensión mínima, igual al salario mínimo mensual legal vigente. Bien, continúo. Queda dicho entonces que esa persona es una prepensionada y a la que no se le puede terminar el contrato, salvo que exista una justa causa. Pero eso debe ser valorado por el inspector de trabajo. Insisto, continúo. Dejando atrás esto de la estabilidad reforzada, paso a otro tema que hace parte de lo que se debe ver en la materia y es lo pertinente a la licencia por luto conforme a la ley 1280 del 2009 y que es una licencia obligatoria que el empleador le tiene que dar a los trabajadores. La diapositiva atrás de la diapositiva se plantea lo siguiente. Cuando la ley habla de 5 días hábiles, se excluyen, por supuesto, los domingos y festivos, de modo que si concurren estos 2 días, la licencia puede llegar a ser de 7 días calendario si hay presente un festivo. La norma dice lo siguiente. Conceder al trabajador en caso de fallecimiento de su cónyuge, compañero o compañera permanente o de un familiar hasta el cuarto grado, según cuarto grado, aquí me falta una cosa, estoy corrigiendo. Cuarto grado de consanguinidad. Consanguinidad.
Segundo, segundo de consanguinidad, primero afinidad y primero civil. Una licencia remunerada por luto de 5 días hábiles, cualquiera sea la modalidad de contratación o de vinculación laboral. La grave calamidad doméstica no incluye la licencia por luto que trata este numeral. Lo está con rojo porque eso es importante diferenciar. La grave calamidad doméstica no incluye la licencia por luto que trata este numeral. Entonces no confundir la calamidad doméstica con la licencia por luto. La licencia remunerada del luto debe ser pagada por el empleador obligado a concederla conforme al artículo 57 del Código Sustantivo del Trabajo. Artículo 57 del Código Sustantivo del Trabajo. Ténganse en cuenta que la licencia por luto no suspende el contrato de trabajo y mientras el contrato no esté suspendido, el empleador debe seguir pagando el salario del trabajador, incluso si éste se encuentra disfrutando de su licencia por luto a que por ley tiene derecho. Eso es muy importante. La licencia por luto no suspende el contrato de trabajo. El trabajador tiene derecho a el pago de los salarios y a que ese tiempo, mientras estuvo en licencia de luto, no se le descuente para ningún efecto de sus derechos. No se le descuenta para ningún efecto de sus derechos. Bien. En la diapositiva con amarillo se indica lo siguiente. La licencia por luto se otorga cuando fallecen los siguientes familiares del trabajador: padres, hijos, hermanos, abuelos, nieto, cónyuge, compañero o compañera permanente y los suegros. Incluye a los suegros. Porque es que los suegros, mire esto, el derecho laboral es, perdón, el derecho laboral no, el derecho de familia establece que el cónyuge, compañero o compañera permanente no son familia, no son familia. Están unidos por otro tipo de eh, situaciones y no son familiares, no son familia, son cónyuges, compañeros o compañeras permanentes. Sin embargo, la ley, y en este caso el derecho de familia, con fundamento en el derecho civil, en el Código Civil, establece que los suegros son parientes, son parientes por afinidad, por afinidad. Lo voy a marcar aquí, a ponerle a esto un color, por afinidad, son familia por afinidad. Sin embargo, entre compañeros, cónyuges, no existe ninguna unión familiar, cosa del legislador colombiano. Después de esta diapositiva, expongo la diapositiva referente a la licencia por calamidad doméstica. No confundir con la licencia por luto. Dice acá, el trabajador que sufre una grave calamidad doméstica tiene derecho a que el empleador le otorgue una licencia o permiso por el tiempo necesario acorde a la calamidad doméstica, o sea, dependiendo de la calamidad doméstica. El legislador no definió lo que se entiende por calamidad doméstica, por lo que es preciso recurrir al sentido natural de las cosas para calificar las calamidades domésticas que se pueden sufrir, que pueda sufrir un trabajador. Sentido natural. ¿Sí? Eso queda ya pues a discreción del empleador poder determinar, de acuerdo a su criterio, si en verdad
eso se trata de una calamidad doméstica grave, porque debe ser grave. Respecto a la calamidad doméstica, se trata de una desgracia o un infortunio que sufre una persona, como un accidente, una enfermedad o un terremoto, por ejemplo. Para tener derecho a la licencia, esa calamidad debe ser grave de tal manera que luzca razonable que el trabajador debe ausentarse del trabajo para atenderlo. Es claro que la calamidad doméstica puede ser cualquier evento que afecta al trabajador y que, por no estar regulado expresamente, les corresponden a las partes calificarlo con cada caso en particular. Entonces, ya es un asunto a acordar entre el empleador y trabajador sobre esta licencia. De todas formas, ahí le planteo lo que la Corte señala a manera de ejemplo. La Corte señala a manera de ejemplo lo siguiente: la concesión de permisos por grave calamidad doméstica a trabajo deriva de una grave enfermedad comprobada por hospitalización de miembros de su familia. Son ejemplos que dependen económicamente de aquel y por fuerza mayor, como puede ser un incendio, un robo, inundación de la vivienda, temblores, desplazamiento forzado, no es inequitativo, pues obedece a la necesidad del trabajo de atender prioritariamente asuntos que afectan en forma seria y grave a su familia o vivienda. Esto es a manera de ejemplo, uno de los casos. O sea, el trabajador tiene algo ahí que lo está afectando y es grave, habla con el empleador, le expone su situación y ya se determina lo pertinente a esa licencia por calamidad doméstica. El derecho a la licencia por grave calamidad doméstica, eso está establecido en el código, sobre la obligación que tiene el empleador de concederle la licencia. La grave calamidad doméstica es un derecho del trabajador contenido en el numeral sexto del artículo 57 del Código Sustantivo del Trabajo. Son obligaciones del empleador conceder al trabajador las licencias necesarias en caso de grave calamidad doméstica debidamente comprobada. La licencia por grave calamidad doméstica debe ser remunerada. Si el empleador en verdad le otorga la licencia por calamidad doméstica, pues esos días que le ha dado como licencia no se los puede descontar porque debe ser remunerada. Así lo trae la norma. Ahora, ¿de cuántos días? Es un asunto que debe quedar establecido entre ambas partes, pero lo mejor, para que eso no quede a discreción de, digamos, del empleador, es que en el reglamento de trabajo quede establecido lo pertinente a la licencia por grave calamidad doméstica. ¿Cuántos días habrá de dársele al trabajador si está bajo esa circunstancia de una grave calamidad doméstica? Bueno, entonces queda establecido lo pertinente a la clase del día 20, mes 10, año 22. Temas todos estos, como cualquiera que está en las diapositivas, que es susceptible de ser evaluado en el examen final. Que estén muy bien, les habló el abogado Oscar.